a nuestro espacio y encuentro educativo del día de hoy. Es misionología en clave ecuménica. Hoy es invitada la doctoranda, nuestra hermana Jocabet Solano. Ella trabaja con pueblos originarios. Yo lo llamaba así, doctora, no sé si estoy equivocado. ¿Sí? Esa conversación, esa articulación que hace con, yo lo llamo pueblos originarios, ¿cierto? De las de Ayala. Y en clave de misión y cristianismo, ¿cierto? Y por ahí va la cosa. Tenemos diferentes personas en el auditorio y sin duda van a entrar más. Tenemos pastores, ministros de nuestra iglesia que no son estudiantes. El reverendo David, bienvenido, mi moderador del Presbiterio del Sur. Nuestra reverenda Sonia, secretaria del consejo. Hay pastores de los diferentes presbiterios y están también los estudiantes. Eh, Como le decía, entonces ya el grupo está aquí, listo para dar inicio también a la conversación. Y bueno, una vez más agradecerle, doctora Bocabel, por, por este espacio, por sacar el tiempo, por aceptar la invitación, por la disposición para estar con nosotros. Me le hago rápidamente un contexto de la facultad. La Facultad de Estudios Teológicos nació en agosto del 2022. Es un programa de teología a nivel de pregrado, licenciatura. eh, que se hace en articulación, digámoslo así, con dos universidades de Colombia, una universidad católica, que es la San Alfonso, y el Seminario Bíblico de Colombia, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, protestante interdenominacional en la ciudad de Medellín. Los estudiantes están 3 años y medio en esta facultad, en la que también ven 5 cursos con cada una de las universidades, y al final ellos eligen con cuál de las universidades completan 2 semestres más para tener su título profesional ante el Ministerio de Educación. Los que eligen estudiar con la Universidad Católica, la San Alfonso, hacen toda la línea disciplinar de la pedagogía y se titulan como licenciados en teología. Los que deciden hacerlo con el Seminario Bíblico de Colombia, que está en Medellín, entonces hacen algunas materias de Biblia, de ministerio, y se titulan como teólogos con énfasis en pastoral. Entonces, este es el ejercicio. Aquí hay estudiantes de todos los semestres, este conversatorio, y los grupos están integrados por estudiantes de los diferentes semestres. Esta es, pues, básicamente la presentación de la facultad. Y bueno, estamos contentos, gozosos y, como le decía hace un momento, expectantes de estar aquí con usted en este espacio. Entonces, la doctora Jocabé trabaja como lo dice ahí, con memoria indígena. Es panameña Gunalue, ¿estoy diciéndolo bien? Los estudiantes lo dicen mejor que yo. Al- Están más empapados que yo ellos. Y bueno, hace un trabajo muy interesante que yo también sigo un poco de cerca. La he escuchado varias veces, diferentes podcasts, la he leído. He estado en las consultas teológicas en las que ha presentado sus diálogos, sus presentaciones, sus ponencias. Y creemos que es un instrumento del Señor para entender y pensar la misión en este tiempo. Entonces, estamos muy, muy agradecidos con usted. El grupo que la eligió está conformado por 4 estudiantes, pero una de ellas tuvo un asunto de mama y le practicaron una cirugía el día de ayer. Entonces ella tuvo que aplazar su semestre y no logró estar en este espacio. Entonces hay 3 compañeros que están liderando entonces ahora el proceso y yo quiero que el moderador, su compañero Ludwig, se nos deje ver, pero antes darle la palabra a nuestra hermana Jocabet, que por favor, hermana, se presente, nos cuente un poquito más y mejor de su ejercicio de misión, dónde está, qué está haciendo, y bueno, nos cuente un poquito de usted, si así lo tiene a bien. Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias al profesor Angulo por su presentación y también a todos los estudiantes, pastores, misioneros, teólogos y teólogas que a lo mejor están en este lugar y tienen la disposición de compartir, aprender y dialogar como
dijo el profesor Ángulo, soy Cunadule, es un pueblo indígena que está en Panamá y también en Colombia. Y antes que existieran los estados, naciones colombianos y panameños, la nación Cunadule ya existía en nuestros territorios. Pero lamentablemente por la separación de Panamá y Colombia, el pueblo quedó separado geográficamente, pero no culturalmente. Entonces hay cunadules en el área del Caimán, en Urabá, en el Darién, tenemos 6 territorios cunas y uno de los territorios es en la comarca de Cunayala, que es en todo el Caribe panameño y que hace frontera con Colombia, y yo soy originaria de las islas de la comarca de Cunayala. Entonces, mucho gusto y feliz de estar aquí. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, hermana Jocabé. Nos hace un contexto mucho mejor de que introduce de una vez la conversación. Entonces yo quiero ya entregarle al grupo, porque yo aquí soy un estudiante más en este momento y ustedes son los profesores. Entonces, en sus manos, Ludwig. Gracias. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches a los compañeros, al profesor Eison, a la doctora Jocabet Solano, que hoy nos acompaña. Un privilegio poder conocerla, poder tenerla en este espacio de aprendizaje, en este conversatorio. Y pues la verdad estamos muy expectantes de lo que podamos compartir, de lo que podamos aprender. Sabemos que es un tema muy interesante. Sabemos y por lo que hemos podido leer de sus escritos, de sus artículos, eh, la importancia de el aspecto misionológico de las iglesias ante los pueblos indígenas o ante los pueblos originarios. Bueno, el equipo de trabajo que está conformado por nuestros compañeros, la hermana Dolfenia Díaz, Hernando Palacios y quien les habla, Ludwin Salcedo. Eh, bueno, doctora Jocabet, vamos a realizar 6 preguntas, digámoslo así como primarias, que se van a centrar básicamente en 3 aspectos que quisiéramos conocer. Y primero es el conocer la cosmovisión y la espiritualidad de un pueblo originario como lo es el pueblo Gunaduli, entender un poco su teología y también hablar acerca de la relación de la iglesia frente a los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Para entrar un poquito en contexto, yo quisiera resaltar algunas palabras claves que vamos a estar manejando en este conversatorio y que pues las hemos sustraído de los mismos artículos que hemos podido leer y que han sido escritos por la doctora Jocabet. Algunos de esos términos son baba y nana, es al referirse a Dios. Eh, la otra palabra es gunaduli, otra expresión es abyayala, que es de la lengua de los guna. Vamos a tener en cuenta también palabras o expresiones como cosmovisión, cosmogonía, pueblos originarios y madre tierra. Bueno, entonces vamos a empezar con las primeras 2 preguntas que están a cargo de nuestra compañera Dolfenia Díaz. Solo un momento, Ludwig, decirles que vamos hasta las 8:30. La doctora Jocabé tiene otra actividad a las 8:30, entonces vamos a redimir de la mejor manera el tiempo, ¿vale? Bueno, gracias. Ok, sí, señor. Muy buenas noches para todos, profesor Angulo, doctora Ocabet, muy buenas noches. Es un gozo muy grande tenerla en esta noche con nosotros y le saludamos en el nombre de Cristo Jesús y le enviamos un abrazo de parte de nosotros como grupo y de todos los estudiantes, contentos de tenerla aquí y, como lo decía el profe, expectantes por aprender mucho de usted. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a la primera pregunta, que tiene que ver con conocer la cosmovisión espiritual del pueblo Gunaduli. La primera pregunta es: ¿qué es lo que realmente los lleva a conocer y distinguir Baba como ser omnipotente y creador? Gracias. Sí, muchas gracias, Dolfenia. Y también
quizás antes de responder directamente a la pregunta, decir que en Abya Yala, que fue una de las preguntas que hicieron, es como el pueblo Cunadu le reconoce al continente que hoy llamamos América. Los pueblos indígenas o originarios nativos en toda Abya Yala tenían muchas maneras de cómo se referían a sus territorios, a la tierra y al continente. Obviamente algunos conocían sus territorios y no conocían más allá, pero el pueblo Cuna conoce y conocía el territorio de América como Abya Yala, tierra madura, tierra vital, tierra de sangre. Y es muy importante el reconocimiento de los nombres de los territorios porque nos habla de la identidad, de quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esto es muy importante porque en toda la región de Abya Yala, en Latinoamérica y el Caribe, se nos impuso un nombre que no era nuestro nombre, se nos impusieron los nombres. Y eso no es eso no es algo menor, sino mayor, porque habla que no solamente fueron los nombres, sino se nos impuso muchas otras maneras de vivir, en la cual los que habitaban en este territorio desconocían y se impuso a través de la violencia. Y cuando vemos esto, entonces reconocemos que también, entonces los pueblos del Abya Yala tienen otra manera de entender la vida y de vivir la vida. Se vive la vida desde una cosmovisión que pudiéramos decir más cercano y aproximado a la cosmovivencia, es decir, se vive en el cosmos, a diferencia de la cosmovisión que plantea cómo yo veo el mundo o el cosmos. Y epistemológicamente hay una diferencia, porque uno crea cómo entiende el mundo y el otro tiene que ver cómo se vive en el mundo. Obviamente sí hay una reflexión, pero esta reflexión no está limitada por la razón. Y esta razón impuesta como lo superior ante los sentidos y las formas de interpretación de la vida fueron impuestos muchas veces por otras formas de vida. Entonces, desde allí plantear entonces si los pueblos indígenas de la Via Yala tienen otras maneras de crear conocimiento, es decir, epistemología, y de vivir el conocimiento del ser en su ontología, entonces, cuando nos hacemos esta pregunta sobre las maneras de cómo los pueblos indígenas entienden a la divinidad manifestándose en sus territorios, puede ser que traiga algún choque epistémico a los cristianos de este tiempo, y no solamente es tiempo, sino también de Occidente, porque hay otras maneras de cómo se nos enseñó a entender también cómo se manifiesta la divinidad. Desde allí decir entonces también que el pueblo Cuna, como los pueblos indígenas en la Via Yala, tenían una referencia sobre el Creador. Y esa referencia sobre el Creador obviamente estaba limitada a cómo el pueblo entendía al Creador, es decir, desde su contexto, desde su territorio, desde su tierra. Y cuando entendemos la palabra Baba y Nana, el pueblo Cuna hace alusión a una divinidad complementaria, es decir, a una manera de entender a la divinidad no solo como una manera comunitaria. Baba significa papá y Nana significa mamá. Pero por otro lado también lo describe a partir de cómo construye sus relaciones. Porque lo que sabemos y lo que conocemos es lo que vemos, a partir de cómo construimos también las relaciones y también cómo construimos y entendemos cómo Dios se manifiesta. Entonces, para el pueblo Cuna, la manifestación de la divinidad en su territorio era como mamá y era como papá. Siendo entonces el creador un misterio, que no podemos decir así es el creador, pero sí podemos ver luces de ese creador. En el caso de los cristianos, quienes seguimos a Jesús, reconocemos que Jesús es la máxima manifestación de quién es el Padre, de quién es Dios. Para el pueblo Cuna, Dios se manifiesta a partir de unas figuras profundamente que se ven en torno
a cómo se entiende quién es mamá y papá. Entonces no se puede entender, para el pueblo cuna no puede entender que Dios es solamente papá, porque la pregunta que harían entonces es, ¿dónde está mamá? Si nosotros todos tenemos mamá y papá. Antropológicamente se hace entonces a partir de cómo entiende la construcción de relaciones y socioculturales de un pueblo. Pero como es misterio, es una manera de entender a Dios y no es la única manera. Lamentablemente, algunas formas de entender la fe cristiana, porque no son todas, han planteado una hegemonía de cómo se entiende a Dios de esta manera, sin poder dialogar con otras maneras de cómo se comprende a Dios que enriquecen nuestras maneras de entender a Dios. Y yo creo que Jesús nos es el mejor maestro para enseñarnos las muchas maneras de cómo él comprendía su relación con su padre. Entonces, en resumen, Baba es papá, Nana es mamá. No sé si me alargué mucho cuando me preguntaste qué era mamá, qué era Baba y qué era Nana. No, doctora, muy bien, muy amplia la respuesta. Definitivamente también despejó muchas otras preguntas que nos hacíamos, aunque no la teníamos acá, pero muchísimas gracias porque pienso que nos ha planteado una manera muy abierta de tratar de entender a Dios y que realmente no lo podemos encasillar, como lo explicaba. Muchísimas gracias. Pienso que está muy clara la respuesta y es más, nos despejó otras más por ahí, otras preguntas que teníamos también. Como el tiempo es tan corto, quisiera de una vez pasar a hacerle la siguiente pregunta. ¿Está bien, Manoludi? Está bien. Ok. Ah, la siguiente pregunta es, de acuerdo a lo que tiene escrito en su libro, En defensa de la vida y la armonía, en la página 178, habla acerca del Génesis, de cómo Dios creador habla de una unión de Dios y la tierra, de la fertilidad, de la sexualidad, alumbramiento. Dios unió el cielo y la tierra y habla de una gestación, de un pensamiento y que da luz. Entonces, vemos el concepto de que somos hijos de la madre tierra. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con qué diferencia tiene para los guna lo creado por Dios y lo nacido de Dios. Eh, Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, quizás también aclarar que muchas respuestas sobre la espiritualidad y la teología cuna obviamente no encajan con el cristianismo y a veces queremos como, y no lo digo por tu pregunta, sino de forma amplia, cuando estudiamos teología, a veces queremos encasillar también un pueblo milenario que tiene una forma de entender a Dios con una fe que dista, pero que también tiene encuentros, porque no es que todo diste, pero hay distancia en algunos sentidos, hay aproximaciones en nuestros sentidos, y lo podemos ver como una línea, hay momentos, puntos que se alejan y puntos de encuentro. Pero respondiendo a tu pregunta, con este marco para tener un entendimiento que hay algunas cosas que no se pueden encasillar y a nuestra fe, porque nosotros también estamos leyendo el texto y leyendo una espiritualidad desde nuestra cosmovisión como cristianos. Y aún el profesor decía ángulo como ecuménicos, porque aquí no todos probablemente tengan la misma manera de entender el misterio de Dios. Bueno, tomando en cuenta esto, el texto es un texto que nos habla a partir de un relato cuna, de la cosmogonía, de cómo el pueblo cuna entiende el inicio del cosmos. Así como los relatos bíblicos nos muestran las cosmogonías de cómo los pueblos antiguos también entendían el inicio del cosmos, podemos nosotros estar más cercanos a cómo lo entendía el pueblo de Israel. Pero a partir del pueblo de Israel también hay estudiosos que dicen que el pueblo de Israel tomó de las cosmogonías de
aquellos que vivían en ese tiempo. Entonces, no hay nada original a veces, ¿no? Como diríamos, es creado por la interculturalidad y las relaciones entre otras culturas. A veces, relaciones interculturales que son sanas, pero también hay relaciones interculturales que no son sanas y que son violentas. El Génesis nos habla, la tela de fondo hay relaciones violentas, que se toma el relato de la creación, probablemente de un relato babilónico. Y recuerden que habían sido exiliados. Quienes escriben el relato también han vivido la experiencia del exilio y la experiencia de la dominación. Por lo tanto, cuando vemos el Génesis, tenemos que tener como presente eso. Y ahora, reconociendo, por ejemplo, que es un relato, los relatos nos aproximan a entender de cómo un pueblo o los pueblos entienden el cosmos y el origen del cosmos. En el pueblo cuna, el origen del cosmos se entiende a partir de que sí, el pueblo cuna cree que hay un creador, y ese creador se le llama Baba Inanna. Este creador origina el mundo, origina la tierra y le da capacidad a la tierra para crear y le da la capacidad a la tierra para que germine de la tierra y brote de la tierra las flores, los árboles, los seres humanos. Y no está tan lejano a lo que se entiende en el libro Génesis, porque reconocemos que también en Génesis 2 se habla de que de la tierra se forma el hombre, al ser humano. La diferencia cosmogónica allí está que el énfasis muchas veces, probablemente en la misma relato, pero también en la interpretación de muchos sectores de la iglesia ha sido el énfasis en la imagen y semejanza del ser humano hacia a Dios, que somos imagen y semejanza de Dios. En el relato del pueblo cuna, la imagen y semejanza no viene del ser humano, sino de la tierra. Es decir, la tierra como tal tiene la imagen de Dios. Y esto es un abordaje muy profundo porque nos libera del antropocentrismo que tenemos los seres humanos de creernos corona de la creación, en términos, una corona de la creación no para cuidar la tierra, sino para someter la tierra. Desde una perspectiva de quienes escriben el Génesis desde el exilio, y desde quienes entienden que ellos han sido dominados, tenían una mirada tan distinta a la que tenemos hoy nosotros en el siglo XXI sobre lo que entendemos sobre dominación y violencia. Entonces hay una diferencia para el pueblo cuna, primero en cómo entiende que la imagen de Dios está en la tierra. Por lo tanto, los seres humanos, siendo parte de la tierra, somos también imagen y semejanza, pero no exclusivamente los únicos con imagen y semejanza de Dios. En Génesis dice el texto que somos imagen y semejanza de Dios y que nos creó después de haber creado los demás animales y las plantas, nos creó a nosotros y somos imagen y semejanza de Dios. Pero la pregunta es, siendo un relato que se toma, ¿cómo es la interpretación que le damos a partir de reconocer la realidad hoy día, por ejemplo, cuando vivimos en un mundo, cuando se habla del cambio climático? En Colombia se va a celebrar en la COP16 en Cali, es un tema que está sonando en Colombia por el tema de la biodiversidad. Hay otras formas de entender el texto a partir también de nuestra propia historia. Ahora, quizá la pregunta que hacías de creación y de nacer, creo que era lo que me decías, ¿no? Para el pueblo cuna el alumbramiento, sí, cuando hablamos del alumbramiento, del nacer, es una forma metafórica de hablar del inicio, porque es un pueblo que habla mucho con metáforas y símbolos. Y la sexualidad, en ese sentido, es muy importante, porque se interpreta a partir de cómo inicia todo el ser humano a partir del coito sexual entre un hombre y una mujer, y hay vida. Entonces, el pueblo cuna interpreta muchas veces la historia del inicio como una forma metafórica de entendimiento del alumbramiento de una nueva vida. Pero si uno entonces lee y escucha las metáforas de forma literal, entonces puede equivocarse porque mucho es literatura en metáforas y símbolos que nos expresan, lo que quieren expresar es que hubo un nacimiento, hubo algo nuevo, algo que se creó, y eso que se creó fue el alumbramiento.
Sí está que cuando entendemos teológicamente, también se entiende desde el pueblo cuna que Dios, al crear la tierra, le da un don divino a la tierra, no para que se adore la tierra, pero sí de sacralidad. Y creo yo que hemos perdido mucho en nuestras iglesias de entender qué es sacralidad por el tema de tener miedo a los ídolos. Es decir, lo que creemos ídolos, entonces no queremos decir que la tierra es sagrada, porque nos da temor de pensar entonces que somos adoradores a la tierra y entonces nos venimos y nos imaginamos que podemos estar mezclando nueva era. Pero en los textos bíblicos hay mucho que se habla de la tierra como tierra sagrada y de hecho ceremonias que hizo Abraham, por ejemplo, cuando él sembró un árbol y en ese árbol que siembra le da gloria a Dios como una expresión de gratitud, como una ceremonia. Y los pueblos indígenas tienen muchas estas clases de ceremonias que expresan una gratitud a Dios para comprender de que hay un tema y un valor muy importante, que todas las relaciones son importantes. Los pueblos nativoamericanos, por ejemplo, cuando tienen sus ceremonias del sudor, ellos que son como el temazcal en Guatemala y en México, ellos cantan y el canto dice todas las relaciones son importantes. Eso es el sentido cuando hay muchas ceremonias que hacen una relación con la tierra. Ahora, solo si tengo que hacer como un asterisco, que también los pueblos originarios hoy día tienen mucha influencia de otras formas de creencias que no necesariamente tenían desde el inicio, porque como saben, hay una mucha mezcla, no solamente fenotípicamente y también de los genes, sino una mezcla también de imposición, de violencia, del encuentro con otros. Entonces, hay que hago un asterisco aquí porque no hay una pureza también de cómo los pueblos indígenas pensaban antes que llegaran los invasores a Abya Yala, y aún por el encuentro que han tenido con otros pueblos y el encuentro que han tenido con otros pueblos indígenas y con otros pueblos que no son indígenas. Entonces, hoy día puede haber algunas ceremonias que están, han cambiado un poco en su esencia y que probablemente un hermano dirá, esto no lo entiendo con aquello. Se introducen elementos entonces que no necesariamente eran de los pueblos originarios, pero están allí presentes. Y esto nos habla también entonces de otra problemática, pero también de otras oportunidades para comprender cómo hoy día también los pueblos hoy día, que obviamente mi abuela de 500 años no hablaría como yo aquí en un Zoom y no estuviera expresando en castellano y ni siquiera estuviera compartiendo con ustedes. Esto habla también de que hay un cambio y tenemos que mirarlo también con esos lentes cuando entendemos un poco y hablamos un poco de las ceremonias, de las teologías y todo lo que estamos conversando hoy. Muchas gracias, doctora Jocabet. Creo que las respuestas a las preguntas han sido muy acertadas. Algo que quisiera citar al respecto de este tema que estamos tratando es que el pueblo Guna es uno de los tantos pueblos originarios en Abya Yala que tiene su forma de vida cimentada en su espiritualidad, en su cosmovisión, en su cosmogonía, en su cultura y en sus tradiciones ancestrales. Y se ve mucho esa riqueza que hay en estos pueblos originarios, pero también es un llamado a ese ecumenismo, a esa comprensión, a ese respeto y al poder honrar a estos pueblos originarios también. Bueno, ahora vamos a seguir con las otras dos preguntas que se enfocan en entender un poco la teología de los pueblos indígenas o en particular del pueblo Gunadule ubicado en Panamá. Esas preguntas están a cargo de nuestro compañero Hernando Palacios. Doctora, buenas noches. Estábamos muy expectantes y con mucha ansiedad de este encuentro. Gracias por aceptar la invitación y pues le damos la bienvenida y buenas noches al pastor Eison, a nuestros compañeros y a los invitados que hay esta noche. Doctora, para ir directamente a la pregunta, ya que el tiempo apremia, en su artículo Una mirada histórica de la teología indígena en el Abya Yala, comunidades de fe silenciadas en el Abya Yala, su merced hace una referencia acerca
de la teología en los países, sobre todo, a ver, la teología indígena, sobre todo en lo que es Mesoamérica, en algunos países como Perú, Bolivia y Chile. Queríamos preguntarle, doctora, cuál es su apreciación frente a esa teología indígena en nuestro territorio colombiano. Ya al principio usted ya nos ilustró un poco, pero queríamos que profundizara un poquito más. Gracias. Gracias, hermano Hernando. Sí, bueno, en la Via Yala hay cientos de pueblos indígenas y cada pueblo indígena tiene una manera específica de cómo entiende al Creador, cómo entiende la divinidad, desde sus propios idiomas y desde los propios nombres. Al inicio hablaba de la identidad, cómo reconocer cómo nombramos nuestro territorio también es un tema de identidad, pero también reconocer cómo los pueblos indígenas le han puesto nombre a la divinidad es también una manera de entender la identidad de cómo entienden su relación con Dios. Si los nombres dicen mucho de su relación con Dios. Y Jesús nos muestra eso cuando le enseña a sus discípulos que ahora pueden decirle Abba, cuando antes no podían decirle Padre nuestro que estás en los cielos. Antes no podían decir Abba, sino solamente era como un padre lejano, pero ahora es un papá cercano. Eso muestra mucho entonces la teología de Jesús. De la misma manera, con los pueblos indígenas, su manera de cómo llaman a Dios muestra su teología. No hay mejor manera de entender, o una de las mejores maneras de entender la teología de un pueblo, que es conociendo cómo ese pueblo nombra a Dios. Y en el caso del pueblo cuna, pues le nombra a Dios como papá y mamás. Y entonces ahí uno puede decir, ¿qué es detrás de esto? ¿Cuál es la teología de este pueblo? Y hay otros nombres, ¿no? Entonces, para referirme al pueblo al país de Colombia, con tantos pueblos indígenas que existen en Colombia, imagínense la riqueza de cómo los pueblos indígenas colombianos entienden cómo Dios se manifiesta en su contexto con los nombres que lo identifican. Y esto nos habla entonces, desde mi perspectiva, de una riqueza de cómo la iglesia puede fertilizar su teología, cómo puede enriquecer su teología para entender los nombres de Dios en su contexto. Reconocemos, por ejemplo, que hay muchos nombres en el Antiguo Testamento para referirnos a Dios, el Elohim, el Shaddai, y ustedes pueden poner en el chat los nombres que conocen sobre Dios y cómo esos nombres nos dan referencia de cómo Dios se manifiesta. ¿Por qué le pone el pueblo de Israel ese nombre a Dios? Porque Dios se manifestó de una manera específica en ese momento y le conocieron de esa manera. Pues Moisés le conoce como yo soy el que soy o yo seré el que seré. Pues iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Yo seré el que seré. Jesús nos introduce con el Abba para darnos un sentido bien tierno y cercano. Es un Dios que está cercano a nosotros. Los pueblos de Mesoamérica tienen algunos nombres como el que está cerca y junto de mí. El pueblo cuna tiene mamá y papá, otros pueblos le llaman la palabra revelada. Entonces, cuando hablamos de qué entiendo yo en esto por teología, aquí es comprender de que en los seres humanos le ponemos un nombre a Dios porque este misterio que se revela, pero que también es oculto, como habla Martín Lutero, el Dios oculto, no le conocemos, pero el Dios revelado, al revelarse, le decimos un nombre. Y el pueblo israelí dice, hay un nombre que no se puede decir, Jehová, que no se puede pronunciar porque es un Dios misterio. Entonces yo creo que lo que sí pienso es que a veces hemos desechado tanto esto por una teología colonial que se nos impuso con la violencia y no todo lo occidental es colonial, pero sí hay una teología occidental colonial y hago esta separación porque no todo lo occidental es malo, como no todo lo indígena es bueno. Pero tampoco es, como ya ha habido una historia de satanización a los pueblos indígenas, ¿por qué seguir entonces diciendo cosas que no son cuando no lo conocemos? Entonces, ahí voy en el sentido de que
si nos diéramos la tarea de percibir cómo Jesús percibió y vio el reino de Dios donde otros no los miraban, como dice en Lucas, y le preguntan los discípulos, ¿y el reino de dónde está? Mírenlo aquí, mírenlo allá, o sea, está, y hay que tener la capacidad de discernir. Con los pueblos indígenas hay que tener la capacidad de discernir cómo los pueblos milenarios han entendido a Dios y qué nos puede enseñar eso a nosotros en el reconocimiento, para poner un ejemplo del nombre que le dan a la divinidad. Estoy hablando, y muchos, la gran mayoría, sí reconoce a un creador, y a veces ese creador, algunos hasta, Pablo decía, el Dios no conocido, el Dios que no tiene nombre, ese es el Dios al que yo predico. Y algunos creo yo que en ese sentido nos enriquecería mucho investigar un poquito más desde allí. Gracias, doctora. Pues la verdad estamos absortos con todas sus enseñanzas y eso nos da un acercamiento más a nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque realmente, y hablo por mí, no tenía todo este conocimiento acerca de la manifestación de estos pueblos originarios hacia Dios. Hay una segunda pregunta, doctora. Dentro de la Teutali, no sé si la pronuncié bien, teología indígena, ¿se consideran los afrodescendientes como un grupo que se integra a los pueblos indígenas originarios? Sí, es la palabra que dices, el platicar de Dios, y lo decían muchos los hermanos náhuatl cuando hablaban sobre la teología, porque mucha gente dijo, bueno, parece que se hace teología, el concepto de teología lo tomamos, obviamente de Occidente, lo tomamos, no es una palabra indígena, se toma prestado, pero sí la palabra, pero no la interpretación de cómo se entiende qué es teología, ¿no? Entonces, el platicar de Dios, así le decían muy bonito los hermanos náhuatl, ese platicar de Dios, el hablar de Dios. Y bueno, solamente hablando de esto, ahora con relación a la otra pregunta sobre los afrodescendientes, recuerden que los que fueron esclavizados, porque le llamábamos esclavos, pero no eran esclavos, fueron esclavizados. Era gente libre en su territorio en el continente de África. Muchos de ellos son y eran de pueblos indígenas, originarios de su contexto. Hablaban distintos idiomas. Y al llegar a la Via Yala, obviamente encontraron otra gente y conocen parte de la historia. Entonces hay pueblos como los garífonas, por ejemplo, y otros más que son pueblos indígenas y mantuvieron su identidad o crearon nuevas identidades, porque hay que también resistir, pero también reexistir, y eso tienen los hermanos afrodescendientes. Resistieron, pero también reexistieron, crearon nuevas maneras. Al separarlos de su territorio y al sacarlos de su tierra, y aún muchos de ellos fueron mezclados con tantos otros pueblos. Imagínate, no hablaban los mismos idiomas y los mezclaron a todos. Tuvieron que reexistir. Entonces, no es tanto como una inserción, porque ellos tienen su propia historia y su propia reivindicación de lucha. Lo que sí pudiéramos decir es que somos, por haber sido violentados, en este caso por muchos países europeos, tenemos una historia en común, que es la violencia hacia nuestros cuerpos y hacia el cuerpo de la tierra. Sin embargo, ellos propios, ellos mismos, y yo no soy una teóloga afrodescendiente, entonces mejor que hablaría una teóloga afrodescendiente sobre ese tema, pero reconocen que somos aliados y amigos, compañeros en el camino por nuestras luchas y reivindicaciones, tienen su propia manera de ser reconocidos. Y muchos de estos hermanos y hermanas, en algunos contextos, se reconocen como indígenas. Otros ya a lo mejor mezclados, pero reconocen su reivindicación y sus luchas. Eh, pero en la parte de teología negra o de afrodescendiente, les voy a deber porque sé poco, o sea, no es que no sepa nada,
pero no soy la más atinada para hablar sobre el tema. Gracias, doctora. Teníamos esa duda y de todas formas nos dio luces al respecto. Muchas gracias por la respuesta. Luis, Sí, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces recordando que hemos tratado dos temáticas, que es el conocer la cosmovisión y la espiritualidad de un pueblo originario como lo son los Gunadule, y el otro aspecto es el entender un poco su teología, el cómo ellos tienen su perspectiva acerca del conocimiento de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de otro aspecto, que es la relación de la iglesia frente a los pueblos indígenas. Pues vemos en los artículos que ha escrito la doctora Jocabet, por ejemplo, hablar de temas como el epistemicidio. Es un término que nos causó mucha curiosidad y que leyendo los artículos pues nos damos cuenta que pues son como las acciones en contra de los pueblos originarios. Eh, de pronto, doctora Jocabet, si usted nos puede ayudar a ampliar un poquito este concepto, pero también enfocado a la primera pregunta. ¿Cree que la iglesia en la actualidad está cumpliendo la misión de integrar la fe en Jesús con la identidad cultural de los pueblos indígenas? Sí, muchas gracias. Hay varias preguntas. Primero, quizás con el epistemicidio es un concepto de las ciencias sociales que nos habla de cuando se impone el eurocentrismo como único validador del conocimiento. Y surge, la palabra no es antigua, pero sí el hecho de que eso fue lo que ocurrió cuando cuando llegó la invasión de parte de Europa a Yala, de sobreponer su conocimiento sobre los conocimientos de los pueblos indígenas para decir el único validador del conocimiento es el conocimiento eurocéntrico. ¿Por qué? Porque los indígenas eran salvajes, no tenían alma, entonces no pensaban y todos sus conocimientos no tenían validez. Desde el raciocinio del eurocentrismo, en este caso epistemicidio, lo que quiere decir, cuando en palabras sencillas, como dirían mis abuelos cunas y mis abuelas cunas, cuando se intenta matar el espíritu de los pueblos indígenas, y en este caso el conocimiento. Pero me gusta más así porque es mucho más poético, pero desde la academia sería la imposición del conocimiento eurocéntrico como el validador sobre el conocimiento de los pueblos indígenas. ¿Y cómo vemos eso cuando se quiso blanquear a Yala? ¿Y cómo se iba a blanquear si no podía ser por el color? Porque obviamente mi color no puede ser cambiado. Bueno, sí, ahora se puede cambiar, ¿no? Pero me refiero que habría muchos procesos para hacer un cambio. Pero blanquear a Yala para hacerlo como si fuera Europa en todos sus conocimientos. Y todavía existe hoy día el epistemicidio, porque vemos cómo en nuestras escuelas, por ejemplo, ahí en la historia cómo se cuenta. Y muchas de las historias de los pueblos indígenas y de los hermanos afrodescendientes es borrada, es negada. Es decir, la educación como cómplice de la negación de nuestra identidad y por lo tanto cómplice de la violencia y por lo tanto una educación que produce epistemicidio. No, obviamente no toda la educación, estoy hablando de una educación cuando no se incluye la historia de plural, diversa, que se vivió en Yala. Y desde allí un ejemplo concreto está que el epistemicidio se impone violentamente cuando, por ejemplo, vamos a tomar un caso muy específico del tema de la salud. Cuando una persona indígena está enferma y va donde un médico indígena, no, ese es un curandero, un chamán. Pero si yo voy a donde un médico occidental, no, ese es una medicina de primer nivel. Sí, en toda cultura hay médicos que practican mal la medicina, tanto en los pueblos indígenas como en los médicos occidentales. Y ustedes saben las malas prácticas que pueden haber en algunos centros de salud. Pero la gente no hace allí un juicio negativo
de la praxis de Occidente como si fuera algo de chamán o brujería. Lo que dicen es una mala praxis. Pero de los pueblos indígenas, aún siendo un buen médico que conoce las plantas medicinales, eso es brujería. Eso sucede porque al validar el eurocentrismo que vino de hace cientos de años atrás con la invasión, se quedó impregnada en la conciencia colectiva de aquellos, de nuestros padres, antepasados, se transmitió de generación en generación y se transmite a través de la discriminación de las maneras de cómo nosotros tenemos prejuicios, en este caso negativos, de los pueblos indígenas. Eh, Obviamente yo no soy de una persona que idealiza todo a los pueblos indígenas porque como parte de una comunidad también reconozco que necesitamos en muchas de las ocasiones una transformación también dentro de nuestros sistemas. Pero eso no significa que no pueda ver lo positivo también de mi pueblo y los valores que enriquecen realmente y que de una otra manera crean un sentido de armonía. A la pregunta anterior, una de las preguntas hablaba sobre los pueblos indígenas, y creo que en Colombia, y algo que quería decir, y tomándolo con el epistemicidio, es que sí hay valores que nos unen como pueblos indígenas a pesar de ser diversos. Somos muy diversos, con idiomas, formas de pensar, cómo entendemos a Dios muchas veces, pero también hay valores que Paul Ricoeur le llamaría el núcleo ético mítico, es decir, que no se mueven y que son parecidos transversalmente en muchos pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema de la complementariedad es un tema muy importante en los pueblos indígenas que están en casi todos los pueblos indígenas, como un valor fundamental, que es inamovible, que ahí está presente, como los valores de la reciprocidad, los valores comunitarios. Entonces, el epistemicidio lo que intentó hacer es borrar la negación, fue negar nuestra indigeneidad. Tanto fue la negación que muchos de los que somos mestizos, o sea, yo soy cuna, pero yo estoy hablando así en general, preferimos decir y no reconocer que tenía una abuelita indígena, porque me reconozco que soy más española que indígena. El 77% de la población panameña, según una investigación hecha por el Gorgas, que es un instituto de investigación en Panamá, dice que desde el ala mitocondrial materno, cada panameño tiene una abuela cuna o una abuela nove. ¿Qué significa eso? Que la mayor población panameña tiene sangre indígena, pero lo niega. Y esta negación no solamente en la forma de cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino también cuando queremos ser más europeos que aviayalenses. Y se ve en el sistema político, educativo. La corrupción que vemos hoy día en nuestras políticas de estados y en las necropolíticas en toda Aviala es una herencia, lamentablemente, del sistema de violencia que hubo en la invasión y cómo se formó las naciones-estados. Eso también crea epistemicidio. Muchas gracias, doctora Jocabet, eh, por afianzar este concepto del epistemicidio. Y pues como usted lo decía, ¿no? Es mejor esa definición que dan sus ancestros al respecto de eso, ¿no? Que lo hacen de una forma más poética, una forma que hasta para nosotros, es, que somos mestizos, nos es un poco más amena y más comprensible. Bueno, la segunda pregunta respecto a esta temática que estamos manejando desde la relación de la iglesia frente a los pueblos indígenas es, dentro del trabajo misionero de las iglesias, ¿cuál cree usted que sería el medio y las estrategias para tener un acercamiento fraterno a estos pueblos originarios? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta que en un momento se me fue como la señal y no escuché bien? Sí, señora. Dentro del trabajo misionero de las iglesias, ¿cuál cree que sería el medio y las estrategias para tener un acercamiento fraterno a los pueblos indígenas? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy, muy importante porque es una pregunta ya de propositiva. O sea, no solamente como, ok, voy a quedarme aquí, sino qué podemos hacer. Bueno, yo personalmente me considero como una persona de puente, pero le voy a dar dos respuestas. Una, quizás la que dé yo, y otra que darían mis amigos y hermanas nativoamericanos que dirían no pueden hacer nada, pero ellos lo dicen. ¿Por qué?
ellos lo dicen de esta manera porque dice que muchas veces, no hablando tanto de Latinoamérica, pero sí los latinoamericanos cuando hablan con los ciudadanos estadounidenses por la culpa de la supremacía blanca, hacen una pregunta como para alivianar su culpa. Entonces, para ellos muchas veces la pregunta realmente no es una pregunta genuina, sino una pregunta solamente para sentir que están alivianando su culpa. Y es muy importante lo que dicen ellos porque cuando hacemos esta pregunta tenemos que comprometernos a que si queremos cambiar realmente, hacer algún cambio. Ahora, desde la mirada ya en mi caso, y quizás no tan dura como la de los nativoamericanos, pero yo creo que válida en su contexto. Creo que la iglesia sí podría hacer mucho y quiero quizás referirme un poco al libro de Efesios porque nos ayuda como a entender también qué dice el Evangelio, qué dice las buenas nuevas, qué dice las Sagradas Escrituras sobre el tema. Pues el libro de Efesios nos muestra imágenes de una comunidad pluricultural que reúne a gentiles, mujeres y esclavos y nos libra de la participación activa en el régimen de injusticia cultural y sometimiento de los más vulnerables promovido por las ideologías y los imperios de globalización y homogeneización dominantes presentes en Asia Menor en ese momento cuando Pablo está hablando, pero también presentes hoy en el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas metáforas que nos hablan sobre las imágenes de una comunidad pluricultural ya nos debe dar como luces para reconocer ha sido el sueño de Dios para la iglesia. Una iglesia diversa, pluricultural, que no hay una hegemonía de cierto sector para imponer sus maneras de cómo comprendemos a Dios y cómo vivimos nuestra eclesiología, sino una manera también de entender cómo Dios se está manifestando en la diversidad. Es decir, el encuentro que yo tengo del uno con el otro me permite también conocer otro rostro de Dios. Porque si yo pudiera solamente quedarme con lo que yo sé, pues, sin reconocer que el otro hermano tiene algo que decirme del Dios que conoce, mi limitación, mi mirada sería limitada para entender este misterio de Dios que se da a conocer. Ahora, aquí estamos hablando de comunidades y no solamente de individuos. Entonces, la iglesia está llamada a una otra manera a ser una iglesia que es capaz de preparar la comida juntos, es decir, de que no sea cierto sector de la iglesia que prepare la comida y los demás se lo comen, sino que todos podamos ir a la granja, preparar la comida juntos y comer juntos. Y esta es una actividad que es profundamente profética porque nos libera de la injusticia y del imperio y de la globalización y homogeneización que domina muchas veces a ciertos sectores de algunos pueblos. También que de una u otra manera nos ayudaría mucho cómo nosotros como iglesia podemos entonces reconocernos a nosotros mismos. Y esta parte es muy importante, porque reconocernos a nosotros mismos en la iglesia significa saber quién es parte de la iglesia. Muchas veces uno va a la iglesia y sabe que la persona se llama David, Libby, Albero, Velázquez, pero no conoce realmente la cultura de esa persona que va. Y en nuestras iglesias a veces nos desconocemos a nosotros mismos. En nuestros países nos desconocemos a nosotros mismos. Si haríamos un examen solamente de saber cuántos pueblos indígenas conocemos y qué conocemos de los pueblos, no solamente sus nombres. Probablemente muchos, incluyéndome a mí, fracasaríamos porque conocemos a lo mejor solamente los Wiwas y exactamente sé que existen los Mamos, pero solamente sé que existen los Mamos cuando a lo mejor van a la presidencia de la República, se le nombra y dicen, ah, oraron a los Mamos. Bueno, no sé, he visto muchas noticias de eso desde afuera, ¿no? Pero a lo que voy es el hecho de conocer y ese conocer nos invita a nosotros a salir de nuestra zona cómoda y nos invita a nosotros entonces a hacer silencio. Un camino de conocer nos invita a reconocer y ese reconocer solamente implica profundamente el escucharnos. Y el escuchar a los pueblos indígenas es muy, muy importante porque por cientos de años los pueblos indígenas se han asimilado a la cultura dominante.
hemos tenido que aprender otros idiomas, vestir de otra manera, salir muchas veces de nuestros territorios. Y a la hora cuando llegan a la iglesia, entonces sigue siendo en algunos contextos alguna de dominación, porque no se intenta escuchar lo que tienen que decir. ¿Y qué puede hacer la iglesia en este tiempo? Para mí, como alguien que camina con los pueblos indígenas, es una práctica que hago yo, es una práctica de escuchar aún las críticas de mis hermanos que no son cristianos. Yo soy una cuna cristiana, pero la mayor parte de mi pueblo no practica el cristianismo. Entonces, cuando yo a las comunidades, debo estar muy abierta a las críticas que hacen a la iglesia, porque soy parte de la iglesia. Y allí, en ese sentido, es importante entonces sentir la incomodidad y aún hacer silencio, porque lo que sucede muchas veces es que nos queremos justificar y entonces lo que queremos es hacer apologética. Decimos, estamos haciendo apologética al evangelio, pero llamando apologética a lo que no es apologética. En este caso es la justificación de querer nosotros negar nuestros propios errores. Y yo no estoy hablando desde quien está hablando desde afuera, sino desde adentro, porque soy parte de la Iglesia de Cristo y sé cuáles han sido también nuestros errores. Como misionera y teóloga es parte del escuchar y escuchar en silencio y aún a veces hasta reconocer y pedir perdón. Pero ese perdón con reparación, y aquí quiero traer una palabra importante cuando ¿qué hacer? Porque a veces estamos que decimos perdón, pero perdón sin reparación en los pueblos indígenas no es un asunto de justicia y un asunto de justicia epistémica también. ¿Y por qué epistémica? Porque, bueno, son otros temas, pero aquí también podríamos entender un poco de que si el eurocentrismo y el epistemicidio se impuso en el Abya Yala, la Iglesia también ha sido, de una otra manera, cómplice de ese epistemicidio. Entonces, ¿qué puede hacer la Iglesia? Aparte de escuchar, de conocer y reconocer, tener caminos de reparación. Y esos caminos de reparación son las evidencias de nuestro arrepentimiento y de la reforma que queremos hacer como iglesia con relación a los pueblos indígenas. Eh, y no necesariamente quedarnos allí solamente con el sentimiento de arrepentimiento sin reparación, no es un verdadero arrepentimiento, porque hay acciones concretas que se deben hacer y hay muchas cosas que se puede decir en ese tema, ¿no? Bueno, se puede decir más cosas, pero quizás esta parte la veré más enredado que mejor lo dejo hasta allí. Muchas gracias, doctora Jocabe. No, ha sido muy concreta, muy concisa y de verdad que sí, estamos aquí atentos a tomar nota de cada una de sus apreciaciones. Bueno, no sé si de pronto, profesor Eison, nos permite hacer otras dos preguntas. Veo que en el chat no hay aún preguntas acerca del tema. Tenemos unas dos preguntas más como grupo, entonces quisiera saber si pudiéramos avanzar en ellas y realizarlas. Sí, sí, la charla ha sido muy concreta y nos ha permitido redimir el tiempo. Hay una pregunta en el chat de Raúl Tirado para que la recojas. Y Galo, adelante con tus preguntas. Tenemos todavía 22 minutos de conversación. La doctora Jocabe debe salir a las 8:30, pero des en cuenta que tenemos tiempo, hecho un buen manejo del tiempo. Entonces, podemos elevar estas dos preguntas, traerla del chat y si alguien entonces tiene una pregunta, pues creo que podríamos tener el tiempo de construir un poco más. Gracias, Lu. Ok, bueno, entonces aquí Raúl Tirado nos comenta, dice, tuve la oportunidad de convivir con una comunidad indígena y sí es verdad que aplican la medicina tradicional, así lo llaman, pero, pero también lo acompañan con otras prácticas. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Sí, todo abordaje de la vocación y profesión occidental indígena tiene también detrás una cosmovisión. En la universidad, pues la mayoría de nosotros fuimos universitarios, yo fui universitario y todavía soy estudiante de doctorado. Hay tendencias de cómo se nos enseñan las prácticas. En algunos pueblos indígenas, mucha de su medicina, aunque sea por hablar de pueblo cuna, tiene que ver con la espiritualidad. La medicina se prepara, se toma de las plantas, de las piedras, de los árboles, y luego al preparar la medicina
y a darle la medicina a una persona que está enferma, el que toma la medicina hace un canto, y ese canto en lengua ancestral, porque si a veces no se entiende el idioma, uno no puede tampoco hacer una buena hermenéutica. Ustedes lo saben como estudiantes de la Biblia. Si uno puede entender un poco el texto bíblico de lo que le dicen los intérpretes, de lo que dicen que dijeron, y uno cree por fe que así es, porque de repente si no hablas ni hebreo ni griego, pues uno queda hasta allí, ¿no? Pero si ya hablas hebreo y griego, uno puede decir, bueno, esta persona dice que es esto, pero realmente no dice eso, sino dice esto, ¿no? Bueno, de la misma manera pasa con los pueblos indígenas. En el pueblo cuna le ora a Dios y su oración dice lo siguiente en un canto. Ni siquiera es una oración hablada, sino es un canto. Y el canto dice lo siguiente: te presento este árbol que sin tu espíritu no tuviera la capacidad, el poder de sanar a tal persona. Y la persona parece que hace como una oración a esa planta, a esa piedra o a la medicina que tiene y se lo entrega. Entonces, dos cosas veo allí. Uno, que en algunos contextos no se entiende bien las prácticas porque no se entiende ni la cosmovisión ni el idioma del pueblo. Y a veces uno pregunta y la gente tampoco le quiere explicar bien o no habla bien el idioma. Eso puede ser una aproximación. El otro puede ser que se mezclas. Hay mezclas de medicina. Hay gente que mezcla la medicina con la medicina tradicional y ya lo mezcla con otras prácticas. Y obviamente ya hay una mezcla de culturas allí, se ven en la medicina también. Que sí hay algunas personas preguntan, médicos malos, o malos no sería la palabra, médicos que no practican la medicina natural y buscan otras alternativas espirituales, también las hay. En los pueblos indígenas y en el mundo entero, no solamente con los pueblos indígenas. Y que si hay prácticas que esclavizan a pueblos, también las hay. Pero no podemos, y yo creo que este es el llamado, no podemos encuadrar que todo, entonces lo indígena, porque no lo desconozco, está errado. Porque lo que pasa muchas veces es que mi ignorancia no me permite como acercarme, aproximarme a aquello que a lo mejor está más cercano al corazón de Dios de lo que yo creo. Haciendo la acotación de que en todos los pueblos indígenas, como en toda cultura, también hay aproximaciones que no son del bien y que son del mal. Y entonces allí la pregunta es, ¿cómo la buena nueva de Jesús puede traer liberación? Sin embargo, a veces reducimos la liberación a esos aspectos cuando no lo reducimos, cuando no vemos la liberación, cuando hay epistemicidio, porque lo otro es mucho más intelectual. Y allí también hay prácticas del mal. Y quisiera como que pudiéramos pensar un poco en esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil negar que de repente yo digo esto parece del mal, porque no entiendo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero esto que se ve a flor de piel, que es la injusticia de los estados, del desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios, de la imposición de otras formas de ser, de la pérdida del idioma, de su cultura, no lo vemos como injusticia ni como del mal. Entonces creo que hay que hacer una nueva forma de entonces cómo entendemos la teología y la fe. En a la luz de Jesús, que era el profeta de la compasión, que vivió su fe a partir de sentir en su vientre el dolor por las personas que sufrían. Y ven a Jesús más en eso, más que atacando la espiritualidad de la gente. Y de hecho hay un texto que me encanta, que es que algunos dicen que fue añadido, pero está en la Biblia y yo no soy una una biblista, pero que se acuerdan de Juan 5, donde está un ángel que da como que hace una vuelta al agua y la gente se quiere tirar para ser sano y había un paralítico que nunca podía llegar porque obviamente otros corrían primero y se tiraban. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús le dice que si quiere ser sano y el hombre dice que sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y entonces él dice, quiero ser sano, pero nadie me ayuda. Lo estoy parafraseando. Y Jesús sana a este hombre, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero nunca habla al hombre y le dice, mira, es que tú no eres sano porque no crees en mí, porque estás creyendo en un ángel que va a dar vuelta y yo no sé qué magia es esa. A lo que voy es,
Sí hay liberación también de una forma de pensar la vida, pero el profeta de la compasión Jesús primero se acercaba a la gente para ver su condición y desde allí entonces compartía el evangelio. Yo creo que a veces cuando vamos a las comunidades indígenas como misioneros, la primera práctica que intento hacer yo es preguntarme cómo Dios está obrando aquí, aunque yo vea muchas veces el empobrecimiento o puede haber prácticas que a lo mejor yo diga, aquí no parece que hubiera Dios, pero mi primera intención es percibir y tratar de discernir por el Espíritu de Dios qué está haciendo Dios aquí y dónde veo la manifestación de Dios. Entonces luego, en esa compasión que nos entra, por gracias a que yo no soy compasiva, sino que Jesús me transmite su compasión, entonces yo puedo pensar en lo otro, pero darme en lo otro Se me nos fue, pierdo, ¿no? se nos congeló, doctora Joca. Bueno, Jocabet está con problemas de señal. Toda que hace historia del otro. Y lo puedo, la muy indígena. No me No, parece que tiene problemas con la conectividad. Fue la hermana Jocabet. Sí, es una lástima, estaba bien interesante. Oh, ya volvió. voy, voy a salir acá. Ok, y voy a quedar acá. Es que parece que se cayó la red, pero ya entré desde mi celular. Vale, muchas gracias, hermana. Bueno, lo que decía, y no sé en qué parte quedé, que uno de los momentos más importantes para mí es cuando veo una comunidad indígena y lo que puedo decir es, Dios, quiero discernir cómo estás obrando en este lugar, a pesar de que mis ojos no puedan ver lo que Dios está haciendo, porque me permite conectarme con el obrar del Espíritu que ha estado tomando la iniciativa antes que nosotros lleguemos al lugar, porque Él está actuando en ese lugar. Y entonces me conecto con lo que Dios está haciendo. Y eso me libera de quedarme encasillada en solamente ver aquello que es negativo desde mi cosmovisión, de mi falta de entendimiento, o puede ser que mi brillante entendimiento, pero me niega o me enceguece la posibilidad de ver cómo Jesús está actuando como profeta de la compasión y ha llegado antes que yo llegue al lugar. Me permite ser humilde y encontrarme con el otro. Gracias, doctora Jocabet. Bueno, tenemos una pregunta aquí del pastor David Carranza, es el moderador del Presbiterio del Sur. Dice, ¿podemos decir que algunas de las estrategias que tenemos hoy para hacer misiones hay que replantearlas para no caer en el epistemicidio y pensar más en lo que podemos aprender de nuestros pueblos indígenas? Eh, eh, ha sido, lo que ha dicho es, para mí, es cierto y es correcto. Hay que hacer un replanteamiento de cómo entendemos la misión y cómo hacemos la misión. Eso no significa que todo lo que hacemos está mal, pero sí hay que hacer un replanteamiento de cómo, no solamente con los pueblos indígenas, sino con los pueblos del mundo. Porque muchas veces llegamos a los lugares, primero pensando que yo soy la primera persona que lleva el Evangelio, ¿no? Pero sin reconocer que el primero que lleva el Evangelio es el mismo Jesús, el mismo Espíritu de Dios que está orando antes que yo en los lugares. Pero segundo, también el tema de cómo abordamos y no creamos epistemicidio, porque hemos muchas veces confundido Evangelio con imposición de formas de vida que son distintas a la forma de vida de ese pueblo. Y así pasó muchas veces con los misioneros que vinieron de Norteamérica y de Europa, que ellos creían que la forma correcta de vivir era esta, entonces impusieron esto, confundiendo que el Evangelio era sus formas de vivir. Y entonces ves
hoy día comunidades indígenas que tienen sus liturgias religiosas muy europeas y te preguntas, ¿qué realmente es el evangelio? ¿Qué, ¿Cuál sería la buena nueva que quería traer Jesús para esta comunidad? ¿Y qué podemos encontrar de la buena nueva de Jesús ya en este pueblo antes que llegara yo como misionera? Entonces hay que hacerse replanteos y esto es una tarea monumental porque tiene que ver con mucha actitud de humildad, discernimiento, de escuchar y discernir, pero también de aprender y trabajar en comunión aún con las personas de las comunidades. Muchas gracias, doctora Jocabet, una vez más. Bueno, veo que este concepto de epistemicidio es un concepto que debemos tener muy en cuenta. Es un llamado de atención a la iglesia en general y como usted lo decía, no solamente hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos indígenas, sino también al pueblo en general. Tenemos una última pregunta, yo creo que nos alcanza el tiempo. Dice David, uno de los elementos más usados tanto en el pasado como en el presente para la aplicación del epistemicidio y para la nortización, Europa y Estados Unidos, de las naciones y pueblos indígenas ha sido la dominación lingüística. En el caso de de los gunas, ¿cómo se ha dado el proceso de traducción de los textos bíblicos? Sí, muchas gracias David por la pregunta. Justamente en la pérdida del idioma, no solamente la pérdida del idioma, lo que provoca es la pérdida de la sabiduría de un pueblo, porque hay muchas sabiduría y riquezas en los otros idiomas que no están en el idioma castellano, pero que están en el idioma cuna o en el idioma de los arhuacos o de los nazas o del idioma de los wiwas, etcétera, ¿no? De pueblos, estoy nombrando pueblos indígenas que están en el territorio colombiano. El perder un idioma es perder la sabiduría de un pueblo y aún perder cómo Dios se manifiesta a ese pueblo de una forma única y exclusiva. Y para los que le encanta la neumatología, podemos ver, hacer un estudio también, la neumatología de los idiomas. Cómo, cómo Dios se manifiesta en el idioma del corazón de un pueblo. Bueno, ahí lo dejo allí, pero con el tema de la traducción que me preguntaban, ¿cómo ha sido en el pueblo cuna? El pueblo cuna de Cunayala, porque nosotros tenemos varios territorios. El pueblo cuna de Cunayala, que son de las islas, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento ya traducido. Al inicio fue por misioneros norteamericanos de Estados Unidos. Luego se incluyó a un equipo de traductores cunas y se trabajó por más de 30 años. Una traducción, si al inicio había habían algunas dificultades en las traducciones, por razones que en otros pueblos también pueden existir. Por ejemplo, cuando traducían el libro de Juan 10, porque Juan 10 habla de la oveja y el pastor, y el pueblo cuna en Cunayala, alguien lo escribió allí, sí. Cunayala significa territorio cuna, pero es un territorio de los tantos territorios cunas. En Cunayala, en las islas, no hay ovejas y mucha gente nunca ha visto una oveja porque somos personas del mar. Entonces algunos decían, ¿cómo vamos a traducir esto si la gente... Y le ponían un dibujo entonces para que la gente se pueda mirar qué es una oveja. Pero bueno, esta es quizás no es el mejor ejemplo para decir que sí ha habido traducciones que han intentado no ser tan literales, sino aproximarse al mensaje, pero haciendo como un balance. Sin embargo, cuando hablamos de la traducción, sí también hablamos también del cuidado que se debe tener a la hora de hacer la traducción y cómo los que están haciendo las traducciones son locales para que entiendan mejor el contexto y la cosmovisión de un pueblo. Pero quizás una crítica mía para mi propio pueblo en términos de traducciones que es que no incluyeron a ninguna mujer y sí hay una mirada también que le da el género femenino a la hora de entender también la vida y en las traducciones, pero bueno, pero en su gran mayoría fue un trabajo bien hecho, con gente de alta calidad que le entregó el tiempo, años de servicio y tenemos, gracias a Dios, la Biblia en cuna en español. Ahora, los dejo solamente como picados.
cuando hablas con teólogos nativoamericanos y de las primeras naciones, se hacen esta pregunta. Sí, la Biblia y el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel y cómo ellos entienden a Dios. Y ellos percibían que eran el pueblo escogido de Dios. Entonces la pregunta es, si los pueblos indígenas tienen su propio Antiguo Testamento, ¿cuál sería? Y para muchos teólogos nativoamericanos sería el Antiguo Testamento de los pueblos indígenas, sus propios relatos y memorias. Por eso, desconocer que el pueblo desconozca su memoria es también desconocer cómo Dios se ha manifestado en el lamento, en la celebración, en la resistencia de un pueblo. Pero lo dejo hasta allí picado en el sentido de que a eso es para reflexionar más. No voy a dar las respuestas aquí porque no hay conclusiones, pero sí para pensar. Excelente, muchas gracias. Creo que eso último que usted nos acabó de compartir es interesante, ¿no? Como ese Nuevo Testamento, ese Antiguo Testamento para los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es su propia historia, son sus raíces. Es muy, muy interesante eso. Bueno, no sé, profesor Edison, si el tiempo creo que ya se nos ha cumplido. De todas maneras, como estudiantes de la Facultad de Teología Provincial de la Iglesia Presbiteriana en Colombia, le damos muchas gracias, doctora Jocadet. De verdad que ha sido un momento de bastante aprendizaje. Es un tema que usted misma lo ha dicho, hemos quedado picados. Ojalá se pueda repetir este espacio y poder seguir no solamente conociendo su cultura, no solamente poder conocer de su pueblo originario, que son los Gunadule, sino también entender un poquito más acerca de nuestros pueblos indígenas, porque nosotros en Colombia también tenemos muchos, y usted los acaba de nombrar, ¿no? Todos los que están sobre la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Wiguas, los Kogi, los Aruacos, los Guayú. Bueno, estoy hablando de los de la parte norte de Colombia, ¿no? En la parte sur también hay muchísimos pueblos indígenas que aún hace falta que la iglesia llegue a ellos y también pueda compartirles el evangelio, pero creo que antes de todo eso tenemos que prepararnos muy bien para no ir a convertirnos en epistemicidas, sino que sea un mensaje agradable también para ellos y que pueda relacionarse frente a su espiritualidad, a su cosmovisión y a su cosmogonía. Entonces, muchas gracias en nombre de todos nosotros, en nombre de la facultad. Muchas gracias por este tiempo. Ha sido de gran aprendizaje y de mucho valor para nosotros. Bueno, hermana Jocabet, muchas gracias. A ¿Quieres ustedes, muchas decir algo? gracias. Le agradezco un montón a todos y todas por su amabilidad de recibirme, de compartir de sus preguntas. Y como decía David en el chat, pues sí, la creación es el texto, primer texto. Y en la creación podemos encontrar eh, la voz de Dios y cómo se ha revelado. Bueno, es un tema que hay que seguir trabajando y hablando, pero lo hice con relación también a lo que decíamos sobre cuál sería el Antiguo Testamento para los pueblos indígenas. Eso no significa que no se estudie el Antiguo Testamento. Lo que se está diciendo es que hay una historia más cercana a los pueblos indígenas donde Dios se ha manifestado también, que es más real al corazón de ellos y ellas. Bueno, un abrazo, que tengan buenas noches y que Dios les bendiga en su camino como estudiantes. Y muchas gracias, he aprendido también con ustedes a través de sus preguntas. Muchas gracias, hermana Jocabet, muy gentil y su disposición para estar con nosotros. La gente quedó picada, quedamos picados, entonces por ahí hablaremos para pensarnos un tiempo más extenso, de pronto todo un curso. Pero bueno, lo conversamos, lo conversamos. Gracias por su tiempo y bueno, que el Señor le bendiga. Bien, muchachos, Amén. ha sido una charla nutrida, muy formativa también. Ahí acariciaron a David con eso del Antiguo Testamento, hermano, ¿sí? Da cuenta de conversaciones previas que hemos tenido con David Hernández en ese tema. Que hay que poner en conversación también con algo que dice Severino Croato. Severino Croato dice que no deberían existir dos testamentos, que no deberían existir el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que debería existir una Biblia sin división de testamentos. Eso es una cosa para revisar. En un futuro, sin duda, estaremos con la hermana Jocabed en algún espacio educativo. Esperamos que así sea. Y bueno, por lo pronto nos quedamos
nos quedamos con este abrebocas que creo que fue muy bueno. Gracias al grupo por su investigación, su lectura, su buena moderatura, sus buenas entrevistas y por hacer buen ejercicio de este tiempo. Dios los bendiga. Cerramos de esta manera el espacio el día de hoy. Sin antes decir que bendiciones, que feliz cumpleaños a Dairo y que oremos también para terminar pidiendo al Señor que consuele a la familia de nuestro hermano Julio, que no estuvo en clase porque está atendiendo el fallecimiento de un familiar suyo o de su esposa. Entonces, también para que oremos por él. Ya que está aquí con nosotros, reverendo David Carranza, pues sería para nosotros un gusto que usted nos dirigiera en la oración para cerrar este espacio educativo. Gracias, reverendo. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender. Un tiempo excelente para poder entender, Señor, un poco más de tus propósitos de salvación para los pueblos en general. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro hermano que ha perdido ese familiar. Señor, consuélalo, fortalécelo. Y también, Señor, sigue bendiciendo la Facultad de Teología, Señor, en cabeza del reverendo Eison. Gracias por la vida de cada estudiante. Gracias, Señor, porque el tiempo de enriquecimiento teológico, Señor, sabemos que no es en vano para ninguno de nosotros. Dará los resultados, Señor, a su debido tiempo. Te agradecemos, nuestro buen Dios, y nos despedimos reconociendo que tú continuarás con nosotros. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, reverendo Eison. Muchas bendiciones, hermanos. Sí. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron. Dios los bendiga. Y estudiantes, bueno, nos vemos el Gracias, Rebe. martes para que El avancemos. lunes. El lunes. Bueno, el Lunes. lunes con hermenéutica y el martes con misionología, ¿no? Gracias, señor. Ahí nos vamos Rebe. viendo. Que si Fran puede tener clase el domingo. Vamos a hacerle clase el domingo. Sí, claro, el domingo tenemos también. Domingo nos va a dar clase Ludwig.